Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 5. Leo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios llama a Abraham, amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cuántos lo creen? Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuántos dicen amén? Puede sentarse los que están de pie. Vamos a hablar esta mañana de un tema titulado: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Levanta su mano derecha al cielo y diga: y serán benditas en mí. Dígalo, dígalo, en mí todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue una poderosa promesa que Dios le hizo a Abraham el día que le hizo un llamado especial. Todos los llamados de Dios en la Biblia tienen el propósito de desatar su bendición sobre las personas que Él llama. Dios no llama con el propósito de arruinar, ni de matar, ni de destruir, ni de abusar de las personas. Alguien podría decir: me pasé 30 años de mi vida en el Evangelio, me gasté la vida en Dios y no vi lo que quería. Si alguien dice eso, no conoció al Dios verdadero, porque nadie se quedará sin recompensa, dice la Biblia, en esta tierra y mucho menos en el mundo venidero. La Biblia dice que recompensará 100 veces por cada cosa que dejes para su gloria en esta tierra y en la vida eterna aún más. Así que Dios llama para bendecir a su pueblo. ¿Usted lo cree? No podemos negar la verdad bíblica de que Dios quiere bendecir a su pueblo. Algunos, en defensa de aquellos que engañan a las personas hablando de prosperidad, se han atrevido a decir que Dios no piensa en prosperidad para su pueblo. Está bien que defiendas al pueblo de los que abusan del pueblo, pero ten claro que Dios en la palabra sí revela su deseo de bendecir a su pueblo. ¿Estamos aquí? Y no se puede inhabilitar una verdad que Dios mismo revela a causa de un problema del corazón sucio y engañoso de muchos. Dios sí quiere bendecir a su pueblo. ¿Usted lo cree? Y Dios nos llama para vivir en bendición. Y Dios nos llama para ser bendición. Él se lo dijo a Abraham. Le dijo: y serás bendición. ¿Cuántos lo quieren volver a leer conmigo? En el versículo 2
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué? O sea, tú mismo serás bendición. ¿Cuántos creen eso? Y hay una gran diferencia entre ser bendecido y ser bendición. Tóquele el hombro que tiene cerca, dígale: no desees una bendición, desea ser tú la bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios promete una palabra para las familias de la tierra. El versículo 3, en la última parte, dice: y serán benditas en ti, Abraham. Todas, diga todas. Diga mi familia también. Diga todas. Otra vez, todas las familias de la tierra. A ver, ¿cuántas familias aquí quieren tomar esa bendición? Lastimosamente no todas las familias toman esa bendición. Algunos se quedan con una mentalidad religiosa, y su mentalidad religiosa les impide ver la realización de esa promesa, porque se quedan con una mentalidad religiosa. Y la fe es la que desata esa bendición, no la religión. No la religión, no las tradiciones, es la fe. ¿Alguien está aquí, por favor? Dios te ha llamado como llamó a Abraham, para bendecir tu vida, para que ninguna de las bendiciones que Dios ha establecido para su pueblo se escapen de tu mano. Tienen que estar todas en tus manos. Y es cuestión de fe. Abraham no fue llamado para pertenecer a una denominación. No fue llamado para pertenecer a un concilio. No fue llamado para pertenecer a una organización religiosa. No. Abraham fue llamado por Dios. ¿Me está escuchando? Para ser un hombre que testificara con su vida que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. Es muy importante hoy mirar lo que está sucediendo en nuestra familia. He tomado esta parte de uno de los versículos: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, como título. Porque quiero en esta mañana, en el nombre de Jesús, señalar nuestras familias. Es necesario que levantes tu mirada y observes lo que está pasando en tu familia. Usted tiene que levantar su mirada con atención y observar detenidamente lo que está sucediendo en su familia. ¿O en qué estado está tu familia? ¿Cómo están tus padres, hijo que estás aquí? Padre que estás aquí, ¿cómo están tus hijos? Mujer, ¿cómo está tu esposo? Esposa, ¿cómo está tu esposo? Abuelo, ¿cómo están tus nietos? Es necesario levantar la mirada y descubrir si esta gran promesa se está haciendo real en tu familia. Si no se está haciendo real, tienes que tener la humildad suficiente en tu corazón de reconocer que tienes que hacer correctivos, que tienes que hacer correcciones en tu vida, en tu casa, en tu desempeño como padre, como esposo, como hijo, en tu desempeño cada día como miembro de una familia, con tus responsabilidades, con tus deberes, con tus compromisos, con tus derechos. Tienes que abrir los ojos, porque no es de Dios que alguien que confiesa a Cristo en su vida no vea
paso a paso, a medida que los días y los años van quemándose, no vea, escúchame bien, esta promesa hecha realidad en su casa. Yo tengo que ver a mis hijos servirle a Dios. Tengo que ver a mi esposa servirle a Dios. Tengo que servirle a Dios como padre. Tengo que ver caer la bendición, la lluvia de Dios sobre mi casa, porque la Biblia ha prometido que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios serán benditos en medio de este mundo. Dice que hasta 1000 generaciones Dios bendecirá la generación del justo. Por lo tanto, alza tu mirada, padre que estás aquí. ¿Cómo están creciendo tus hijos? Alza tu mirada, madre que estás aquí. ¿Cómo están creciendo tus hijos? Alza tu mirada, esposo. ¿Cómo está tu vida conyugal? Alza tu mirada. Detente, haz una pausa. Corrige lo que haya que corregir. Porque hasta que no lo corrija, esta promesa no será tuya. ¿Alguien está aquí, por favor? Le voy a decir por qué estoy predicando esta palabra. Hace unas semanas atrás Dios le mostró a una niña de aquí una revelación acerca de mi vida y de mi familia. Y la revelación es fuerte, tanto que esta jovencita lloraba. Después pasaron unos días y yo empecé a preguntarle al Señor que qué pasaba, qué sucedía, que por qué eso. Y el Señor me mostró a mí mismo otra revelación, donde yo entraba en una batalla por mi familia. Y el Señor me decía: esto que te estoy mostrando es para que sepas que muchos en mi pueblo, en la iglesia donde sirves, han descuidado a su familia y han estado expuestos a que el enemigo tome sus hijos y los destruya y los convierta en instrumentos de él. Yo me estremecí en mi espíritu. Yo dije: Señor, ¿cómo es posible? Y hoy traigo esta palabra porque Dios me la dio al responderme por lo que Él me mostraba. Porque escrito está: y serán benditas todas las familias de la tierra. Tu familia no puede estar expuesta a que el Satanás tome tus hijos, tome a tu marido, tome a tu esposa y los destruya. Tu familia tiene que estar bajo una cobertura especial, dentro de un vallado de Dios. Alguien está aquí. Tu familia tiene que estar escondida bajo las alas de Dios. Tu familia tiene que estar escondida en el puño de Dios, y el enemigo no la podrá tocar. Porque hay promesas, iglesia. Promesas de vida, promesas de abundancia. ¿Alguien lo cree, por favor? Promesas de bendición. ¿Alguien lo cree aquí? Crea lo que dice la palabra. Así que levanta tu mirada hacia tus hijos en esta hora. No importa que tengan 1 año, no importa que tenga 2 años, que tenga 10 años o que tenga 20 o 30 años. Levanta tu mirada como un hombre de Dios, hombre cabeza de hogar que estás aquí. Ten en cuenta que Dios no te puso solo para trabajar y conseguir comida. Eso lo hacen los animales en el campo, que van y cazan y le llevan a los pajaritos o a sus crías allá en la cueva. Eso lo hace un animal. Tú eres más que eso. Yo soy más que eso. Tú fuiste llamado no solo a llevar alimento y ropa a la casa, no solo a pagar recibo. Tú fuiste llamado a educar a tus hijos, a levantarlos en la palabra, a establecer principios de bendición en la vida de tu hogar, de tu familia. ¿Alguien lo cree aquí, por favor? Tú fuiste llamado a levantarte como sacerdote de Dios en tu casa. Sacúdete que Dios está aquí.
Espíritu Santo de Dios. Y Dios llamará a cuenta a los padres y a las madres que descuidan a sus hijos y que creen que están puestos solo para darle comida y ya. No. Sacude que está a su lado y dile: esto con nosotros. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y a su nombre. Y a su nombre. La Biblia declara, escúcheme bien, en muchos pasajes, la voluntad de Dios con su pueblo. Él promete una serie de cosas, pero exige otras. Por ejemplo, haciendo una mirada de los famosos salmos históricos, yo quiero que escuches esta lectura. Los salmos históricos eran vividos, recordatorios de los hechos pasados de Dios por el bien de Israel. Diga: por el bien de Israel, por el bien de su pueblo. Estos cánticos históricos se escribieron con el propósito de que se transmitieran lecciones importantes a las generaciones futuras. Diga conmigo: lecciones para las generaciones futuras. Ahora diga conmigo: lecciones para mis generaciones. Escuche bien. Además, hacían un recuento de la infidelidad del pueblo a Dios. No podemos leer esta historia antigua sin reflexionar en la forma tan constante en la que el pueblo de Dios fracasó en aprender del pasado. Muchas veces le dieron las espaldas a los ejemplos recientes de la fidelidad y del perdón de Dios, solo para sumergirse de nuevo en el pecado. Dios puede usar estos salmos para recordarnos cuánto a menudo hacemos exactamente lo mismo, teniendo todas las razones para vivir para Dios. Muchas veces decidimos todo lo contrario: vivir para todo menos para Dios. Si pudiésemos prestar más atención a la historia de Dios en los salmos, quizá no cometeríamos los mismos errores que están en las mismas historias. La Biblia menciona un grupo de salmos históricos. Se los voy a mencionar, anótelos para que los lea en la casa. Salmo 68, Salmo 78, Salmo 95, Salmo 105, Salmo 106, Salmo 111, Salmo 114, Salmo 135, Salmo 136 y Salmo 149. Este grupo de salmos son los llamados salmos históricos. Los usaban los padres en la sala de su casa para cantárselos a los hijos, y a través de ellos educaban a los hijos hebreos, judíos, israelitas en el conocimiento de lo que Dios había hecho con su pueblo y en el conocimiento de los errores que el pueblo había cometido, para que ellos no cometiesen los mismos errores, sino que fuesen hombres y mujeres de Dios cuando adultos y honraran a Dios y vieran en sus casas la bendición de Dios. Quiero que miremos rápidamente uno de esos salmos históricos. El Salmo 105. Una mirada rápida al Salmo 105. En cada uno de esos salmos, la historia bíblica revela el gran deseo de Dios de prosperar y de bendecir a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? A cada familia de su pueblo, a cada familia de la tierra. Y lo maravilloso es que los salmos muestran cómo Dios le cumple a aquel que le cree. ¿Cuántos están aquí para creerle a Dios? Escuche, Dios le va a cumplir si usted le cree. Pero creerle a Dios no es solo decir yo creo. En el contexto del pensamiento revelado de Dios en la Biblia, creerle a Dios es escuchar lo que Dios dice
y aplicarlo en mi vida. Porque de lo contrario, si pensamos que creerle a Dios es solo decir que creo y ya, entonces nuestra fe no sería muy superior a la fe de los demonios. Porque el libro de Santiago dice en capítulo 2 versículo 19 que aún los demonios creen y tiemblan. Y que no nos pase como a los demonios, que cuando escuchamos una palabra fuerte de Dios temblamos de susto y decimos: ese es Dios que está hablando. Y salimos a nuestra vida, se nos pasa el susto y seguimos iguales. Y quizás peor, porque ya sabemos una verdad más que no aplicamos. No podemos colocarnos al nivel de los demonios que se burlan de Dios, sabiendo que cuando no eran demonios sino ángeles en el cielo, vieron a Dios de cara y hoy hacen lo que a Dios no le agrada. No podemos burlarnos de Dios. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Si usted quiere ver bendición de Dios en su casa, usted tiene que creer como creen los hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo creen los hombres de Dios? Oyen la palabra, la escriben en la tabla de su corazón y la convierten en una palabra viva porque la practican. ¿Cuántos dicen amén? Porque es, escúcheme, el eje donde gira su vida, la palabra. El Salmo 105 es un salmo que muestra, escúcheme bien, una maravillosa manifestación de Dios al pueblo en toda la historia de Israel. Usted tiene el Salmo 105. La palabra dice allí, el título: Maravillas de Jehová a favor de Israel. Estamos aquí. Estamos aquí. Versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas. Digan amén. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. Diga amén. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Esa es como una introducción hasta allí. Ahora, desde el versículo 9, usted empieza a leer y el salmista empieza a recordar la historia de cómo Dios llama a Abraham y de cómo Dios le da una palabra a Abraham y de cómo Dios convierte esa palabra en un decreto y después la convierte en un pacto y la convierte en una promesa. ¿Me está escuchando? Y de cómo Dios lleva esa palabra de Abraham a Isaac, la lleva de Isaac a Jacob, de Jacob a José y a sus hermanos, y de los hermanos de José y José a toda la nación de Israel, y de toda la nación de Israel a los tiempos de Egipto con Moisés, y de los tiempos de Moisés, escúcheme, hasta el punto donde Dios declara que hay redención en él. O sea, Dios estableció una palabra y la fue llevando de generación en generación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el salmista quiere que recuerden las maravillas de Dios, que sepan que Dios no se olvida de la familia que le sirve. ¿Cuántos lo creen? Y Dios lo hizo con la familia de Abraham, y yo creo que lo va a hacer con la familia de nosotros.
Si miramos, hacemos una vista panorámica del Salmo, podríamos decir que desde el versículo 7 hasta el versículo 11 se recuerdan las promesas de Dios. Desde el versículo 12 al versículo 15, Dios declara que en base a esas promesas Él protegió a su pueblo. Diga conmigo, Él protegió a su pueblo. Desde el versículo 16 hasta el 22 se recuerda cómo Dios se movió anticipadamente a través de su pueblo. Y cuando digo anticipadamente, me refiero a que antes de que las cosas sucediesen, Dios preparaba todo para que su pueblo, que estaba bajo la bendición de Abraham, que esa bendición que Dios le había dado a Abraham, escúchame bien, no sufría estragos ni daños en medio de la crisis y los tiempos difíciles. Y vale la pena leer el versículo 17 allí. Estamos allí. Salmo 105, versículo 17. Y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido ¿por qué? Por siervo. Amén. Diga, Dios se anticipó. ¿Qué hizo Dios? Mandó a José delante de ellos, porque venía crisis para la tierra. Diga conmigo, Dios mandó a José delante de ellos. ¿Usted cree que si usted y su familia le sirven a Dios de todo corazón, Dios también se anticipará para bendecir tu familia? ¿Alguien lo cree aquí? Cuando una familia está dispuesta a caminar con Dios, Dios se anticipa a lo que va a suceder en tu casa y te muestra y te habla y te dice, búscame, ora, ayuna, prepárate que viene un ataque, prepara esto, aquello. ¿Cuántos están aquí? Desde el versículo 23 al 38 vemos a Dios redimiendo a su pueblo. La redención era un acto donde alguien hacía la compra de un esclavo para darle la libertad. ¿Cuántos han sido comprados por precio en esta mañana? Dios nos compró para hacernos libres. Y desde el versículo 39 hasta el 42 usted encuentra a Dios proveyendo. Diga conmigo, proveyendo. Diga conmigo, proveyendo. Y entonces tenemos aquí 5 palabras que describen lo que en el corazón de Dios es la bendición de Dios sobre un pueblo, sobre una familia. ¿Cuáles son? Las promesas, la protección, la anticipación al suceso de parte de Dios a favor de su pueblo, la redención de Dios sobre esa familia y la provisión de Dios. Cuando una familia está bajo la bendición de Dios, es una familia que ve las promesas de Dios, que ve la protección de Dios, que ve la redención de Dios, que ve, oh Dios, la provisión de Dios. Usted está aquí y que ve a Dios moviéndose de antemano a su favor. ¿Usted quiere eso? No estoy escuchando nada. ¿Alguien quiere eso aquí para su familia? ¿Alguien quiere eso aquí para su familia? Entonces usted tiene que levantarse como un hombre de Dios. Después no te quejes. ¿Por qué Dios no protegió? ¿Por qué Dios no proveyó? ¿Por qué Dios no me dijo que iba a suceder esto? Si nos acostumbramos solo a buscar a Dios cuando lo necesitamos. Dios no necesita gente así. Dios quiere gente que le ame. Dios quiere gente que viva con Él en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen amén?
gente que esté con Él en todo tiempo. Que cuando venga a la iglesia no venga triste, sino que venga como dice la Biblia: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Con todo el respeto que usted se merece, si usted es de los que creen que uno va a llegar triste aquí y se tiene que ir contento, escúcheme, yo le voy a decir algo. Delante de Dios se lo digo: usted tiene que cambiar esa forma de pensar, porque usted tiene que llegar contento, usted tiene que llegar feliz, con la carga que sea, pero feliz, porque viene a la casa de Dios y Dios va a tomar eso y Dios se va a levantar a tu favor. Usted lo está creyendo, iglesia. Y a su nombre, y a su nombre. Yo me alegré con los que me decían. ¿Por qué? Porque estar bajo la bendición de Dios, lo repito, es ver las promesas de Dios. Segundo, ser protegido por Dios. Tercero, ver a Dios anticipándose a mi favor. Cuarto, ser redimidos por Dios. Quinto, ver la provisión de Dios. Eso lo enseña la historia del Salmo 105, que Dios lo hizo sobre Israel. Léaselo todo y lo va a encontrar. Escuche lo siguiente: esta bendición que vivió el pueblo de Israel ahora está lista para ser manifestada sobre todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Dígale eso al que está a su lado, dígale: te tengo una noticia. Esa bendición está lista para ser manifestada en tu casa. Dígaselo con autoridad. Al que está a su lado, dígaselo: esa bendición de Abraham que estuvo sobre Israel ahora está lista para ser manifestada sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus nietos. ¿Alguien lo cree aquí? Aunque no hayan nacido, está lista. ¡Oh, santo! ¿Alguien lo cree, por favor? Quiero que lo veas conmigo en la palabra, para que no te queden dudas. Y a su nombre, y a su nombre, la sangre de Cristo. Busque Gálatas capítulo 3. Quiero que lo busques con atención. Gálatas capítulo 3. Vamos allí. Un buen creyente estudia Gálatas capítulo 3. Toma Gálatas capítulo 3 y nunca olvida Gálatas capítulo 3. Si usted tiene más de 5 años en el Evangelio y nunca se ha detenido a estudiar Gálatas capítulo 3, puedes tener un problema, un defecto en tu fe. Así que anote ese capítulo de la Biblia. No se distraiga hablando con ninguno, para que no pierda la bendición en esta hora. Anote pues en algún lugar Gálatas capítulo 3, leerlo, estudiarlo y creerlo y vivirlo. Es un capítulo maravilloso en la Biblia. Estamos allí. Dice Gálatas capítulo 3 desde el versículo 1.
Y no se me canse, porque cada versículo de este capítulo tiene un poder sobre tu historia, sobre tu familia. Maravilloso. Dice la Biblia en el versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si parafraseamos ese texto, podríamos decir: oh iglesia evangélica del siglo XXI, ¿quién te encegueció de tal manera que te olvidaste de la verdad? Que te olvidaste del Cristo que conociste el día que le entregaste tu vida, y te olvidaste de su poder. Es algo así lo que le estaba diciendo a ellos el Señor, a los Gálatas. Dice el versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios aquí? ¿Cuántos lo tienen aquí? ¿Cuántos lo tienen aquí? El Espíritu se recibe por la fe, no se recibe por la religión, ni se recibe por la ley de Moisés, ni se recibe por las tradiciones, ni se recibe por los 40 días de ayuno que tú quieras hacer. No, el Espíritu Santo, cuando llevó a Cristo a los 40 días de ayuno, no lo llevó para que Él recibiera el Espíritu Santo, no. Lo llevó, escúcheme, Jesús hizo los 40 días porque ya tenía al Espíritu Santo. Y porque fue el Espíritu Santo que lo llevó a los 40 días. No como enseñan hoy algunos, que si quieres más del Espíritu Santo tienes que negociar su presencia con 40 días de ayuno. Diga conmigo: cuestión de fe, no de obras. Y lo que yo haga aquí es para que se manifieste su poder, no para comprar su poder. Dígale otra vez que está a su lado: cuestión de fe, no de obras. Alguien está aquí, y a su nombre, y a su nombre. Mire, sigue diciendo el texto en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois. Y tenga en cuenta que le está hablando a la iglesia evangélica. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos querían volver a practicar las tradiciones, las costumbres de la ley de Moisés, los ritos, los holocaustos y todas esas cosas. Ellos querían seguir pagando por su pecado, cuando después de que tú recibes a Cristo, la sangre de Cristo los borra a todos gratuitamente. ¿Alguien lo cree aquí? No, diga gloria a Dios, diga aleluya. Dígale que está a su lado: Dios no te llamó a pagar, Dios te llamó a servir, a ver su gloria y a vivir para Él. ¿Cuántos están aquí para guardarse para Dios? ¿Cuántos están aquí para vivir para Dios? ¿Cuántos están aquí para tomar a sus niños y decirle: venga, vamos a orar? Para tomar a sus niños y decirle: vamos a la iglesia, que somos familias benditas en Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree? ¿Cuántos están? ¡Santo! Usted tiene que estar aquí para levantar las manos y gozarse y adorarle y publicar su alabanza y decirle al que no conoce a Dios que necesita a Dios. Bendito Dios. Querían volver a pagar por lo que ya Cristo había pagado. Y dice el versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Necesito a alguien en esta mañana aquí que oiga con fe. Porque quien oye con fe, escúcheme bien, se lo voy a repetir.
Quien oye con fe ve las maravillas que Dios hace. Quien oye con fe, ¿qué es lo que ve? Y a su nombre, y a su nombre. El capítulo sigue diciendo, y ahora se pone bueno. Así Abraham, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Y le fue contado por justicia. Nace una pregunta: ¿vio Abraham las maravillas de Dios? Diga, sí las vio, porque Abraham creyó. Tóquese sus oídos, tóqueselos y diga: la fe es por el oír. Diga: oídos abiertos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Que crezca la fe, que crezca la fe. Y Abraham creyó, diga: creyó. Y empieza el Señor a llevarnos a Génesis 12 desde Gálatas 3. Dice el versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son ¿qué? Diga amén, diga aleluya. Y a su nombre. El versículo 8 dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los que no son judíos, o sea, los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. ¿Cuántos lo creen? De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí tengo 3 puntos importantes que se puede decir que son las columnas que sostienen el mensaje de Gálatas capítulo 3. La primera es este versículo que acabamos de leer, el versículo 9. Estamos aquí. De modo que los que son de fe son bendecidos ¿con qué? Con el creyente Abraham. ¿Cuántos son de fe aquí? Tú tienes que tomar la fe que tienes en Dios, y aplicar esa fe en todo lo que haces. Y si quieres ver la bendición de Dios sobre tu familia, tienes que aplicar esa fe en todos tus hijos, en todo lo que tú hagas en tu hogar, en tu compañero, en tu cónyuge. Tú tienes que hablar con fe, pensar con fe, transmitirle fe a tu familia, creer que Dios puede hacer maravillas a tu favor como las hizo con Abraham y su familia. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja de vivir con tus papás, deja de vivir con tu mamá, arma tu propio nido y sígueme y vente a Canaán, que yo quiero estar contigo allá. Abraham, de desobediente, se llevó a Lot, que era un sobrino. Y más adelante en la historia bíblica te encuentras claramente que Lot le generó una serie de conflictos y tuvo que echarlo a un lado, porque Dios quería que él creyera totalmente que era solo él y su mujer, que él le iba a dar hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que aplicar lo que cree en su casa. Por eso los muchachos que están aquí, que piensen casarse, las parejas de novios que hay por allí, nunca se proyecte a vivir con los suegros, con la suegra. Nunca. Eso es un grave error. Porque cuando usted está con su esposa, con su esposo en su casa, usted puede declarar palabra de fe porque es su casa. Pero en la casa de otro usted no declara palabra de fe, porque allá es la casa de otro, y el dueño de esa casa es el que va a confesar lo que cree. Y así a usted no le gusta, usted tiene que estar callado. Me estoy haciendo entender. Pero en su casa, así sea una casita pequeña, usted se para de noche, usted levanta las manos y usted establece palabra de vida, palabra de bendición sobre su casa, sobre sus hijos. Si ve que sus hijos están portándose mal, usted los llama y los siente, le dice: hijo mío, esto que usted está haciendo es malo, lo voy a castigar, porque escrito está en la palabra que lo que usted está haciendo no agrada a Dios. Y le muestras la Biblia donde dice que es pecado, y entonces el hijo se va a sacudir.
Pero como el hijo ve que tú eres un hombre, que lo que enseñas, que lo que crees también lo vive, entonces el hijo teme y dice: wow, lo que está diciendo mi papá, lo que está diciendo mi mamá es verdad. Y el hijo poco a poco empieza a entrar en la línea de Dios, porque estás en tu casa, porque tú estableces lo que tú crees en tu casa. ¿Alguien lo cree aquí, por favor? Aleluya. Es necesario, iglesia, es necesario entender que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero esa bendición implica hacer lo que hizo Abraham. Abraham tuvo que hacerse a un lado de su familia y construir su familia en las manos de Dios. El versículo 6 y 7 dice: Abraham creyó. Diga amén. ¿Cuántos han creído aquí? ¿Cuántos han creído aquí? Segundo, esta segunda columna, este capítulo, la encontramos en el versículo 14. El versículo dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Diga amén. Y nos menciona algo poderoso aquí: a fin de que por la fe. Diga a fin, o diga con el propósito, diga con el fin, con la finalidad, como usted quiera decirlo, con el objetivo, el punto blanco de Dios. Escúchame bien, de que recibieses al Espíritu Santo. Alguien está aquí. Diga: de que recibieses al Espíritu de Dios. Y es que una familia donde hay un hombre y una mujer que le cree a Dios y se mueve en la palabra y toma la palabra, recibe un nuevo miembro en el hogar. Ese nuevo miembro se llama Espíritu Santo de Dios, que fue enviado desde el día de Pentecostés para llegar a cada familia y hacer realidad en cada familia, en cada hogar, la presencia de Cristo Jesús. Y si el Espíritu de Dios está en tu casa, déjame decirte que los demonios no hallarán lugar en tu casa. Que si el Espíritu de Dios está en tu hogar, déjame decirte que los que viven contigo, aunque no sean cristianos, poco a poco tendrán que reconocer que tú le crees a un Dios que vive y reina, que es todopoderoso. Si el Espíritu de Dios está en tu casa, tus hijos serán hombres y mujeres de Dios. Dios los guardará. El Espíritu de Dios los guardará. El Espíritu de Dios los prosperará. El Espíritu de Dios los cuidará. El Espíritu de Dios los proveerá. El Espíritu de Dios los defenderá. ¡Santo! ¡Aleluya! Algunos empiezan en el Espíritu y terminan en la carne. ¿Sabe por qué? Porque saben la importancia del Espíritu Santo, conocen el poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo han echado de su casa. ¿Y por qué lo han echado? Porque viven llenos de murmuraciones, de contiendas, de quejas, porque viven llenos de pleitos en su hogar, de resentimientos unos con otros. Vidas de familia donde el esposo demora 2 días alegre y contento con su mujer y los otros 5 días de la semana se lo pasan peleando. Escúcheme, son hogares donde ellos dicen: yo creo en Dios, y tienen la Biblia y son evangélicos y van a una iglesia. Escúcheme bien, pero en su hogar no hay oración, en su hogar no hay devocional, en su hogar no hay palabra, en su hogar no hay rectitud, no hay compromiso, no hay corrección a los hijos. Entonces el Espíritu Santo es apagado y por eso muchos no ven la bendición de Dios. Siempre vas a vivir así si no te pones las pilas, si no te despiertas a hacer del Espíritu Santo un miembro activo de tu familia. Y serán benditas
en ti todas las familias de la tierra. Él vino a vivir con nosotros en nuestra casa. ¿Alguien lo está escuchando? No escuché. Se lo voy a repetir. El Espíritu Santo hace 2000 años vino a vivir no en 4 paredes, no, sino en nuestras casas, porque su templo somos nosotros. ¿Alguien lo cree? Vino a vivir aquí. ¿Alguien lo cree? Mételo en tu casa. Cuando estés peleando con tu marido, con tu mujer, acuérdate que Él está en el medio. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Tremendo esto. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Si tienes a Cristo, tienes las promesas del nuevo pacto. Si tienes las promesas del pacto, Dios cumple las promesas. Y así el Espíritu Santo se va a manifestar en el cumplimiento de esas promesas. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, para que en Cristo Jesús, diga amén, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sigue diciendo hasta el 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hubiese muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios, escuche esto, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Que existió la ley de Moisés, sí, pero la ley de Moisés no invalida el poder de esas promesas. Son mías porque yo soy de la fe, esa misma fe de Abraham. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí, por favor? La ley no me afecta. ¿Usted lo está creyendo? Son mías. ¿Usted lo cree? Y cuando son mías y yo lo creo, entonces el Espíritu Santo que está conmigo en mi casa las hace vida. El versículo, el punto 3, la columna número 3 de este capítulo. Pues todos los hijos de Dios, escúcheme, son de fe. Está en el versículo 26 que dice, escuche bien, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Diga, yo soy hijo de Dios. Tengo esa bendición porque creo en Cristo Jesús. Esto nos da una serie de respaldos de Dios. Por ejemplo, el versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Póngase de pie un momentico. Vamos a hacer algo. Esto es de fe. Ya estoy terminando, pero vamos a hacerlo. Levante las manos arriba, lo que más pueda, arriba lo que más pueda. Y ahora se va a hacer así. Cuando yo le diga, tranquilo. Y usted, cuando se está haciendo así, usted va a decir, estoy revestido de Cristo. Cuando baje su brazo, usted va a declararlo. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Ahora mira que está a tu lado y hágalo así, estoy revestido de Cristo. Ahora dése la vuelta hacia allá y dígale al mundo y dígale a los demonios, estoy revestido de Cristo. ¿Cuánto lo cree? Ahora levanta tus manos y para
para la gloria de Dios. Dilo otra vez, estoy revestido de Cristo. ¿Alguien lo cree aquí? Y si mi vestido es Cristo, soy bendecido. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Quédese de pie que no hemos terminado. Quédese de pie. Segundo, versículo 28 dice: y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, ya no hay esclavo ni libre. En ese tiempo había una gran diferencia social entre los esclavos y los libres. Ya no hay judío ni griego. Había una gran diferencia religiosa entre los no judíos y los judíos. Eran discriminados totalmente los que no eran judíos. No podían ni pisar el templo. Y escúcheme, y aún la mujer no podía ni siquiera hablar. Y hay muchos que todavía están embotados en eso. No creen en el poder de la sangre de Cristo y siguen enseñando que la mujer no puede ni hablar en la iglesia. Pues para noticia suya, eso era en la ley. Pero en Cristo la Biblia dice aquí: no hay ni varón ni mujer. O sea, para Dios valemos lo mismo. Ahora dése la vuelta y mire que está a su lado de frente y le va a hacer así: tú y yo somos iguales. Dígale: tú y yo tenemos los mismos privilegios. Dígale: tú y yo podemos ser usados por Dios de la misma manera. Dígale: tú y yo somos importantes en este lugar y en el reino de los cielos. ¿Alguien lo cree aquí? ¿Alguien lo cree? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Versículo 29, no hemos terminado. Dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Ahora haga su mano así, una de sus manos, y con la otra usted se va a hacer así en el nombre de Jesús. Cuando le diga, y va a decir, mientras usted pasa su dedo, usted va a decir: por estas venas corre el ADN de Dios. A ver, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Ahora, para que está a su lado lo vea, hágale así: por estas venas corre el ADN de Dios. Somos linaje. ¿Cuánto lo creen? Linaje de Cristo Santo. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Mira lo último. Versículo 29 termina diciendo: y herederos según la promesa. Ahora, cuando yo le diga, usted va a tomar sus dos brazos de esta forma y usted va a abrazar lo que más pueda abrazar, simbolizando todo lo que como heredero a usted le pertenece. A ver, 1, 2 y 3. Hágalo, dígalo: yo soy heredero. Otra vez, 1, 2 y 3. Yo soy heredero. Otra vez: yo soy heredero. Y si tienes a tu esposa o a tu esposo cerquita, abrázalo y tú me perteneces. Cristo te entregó a mí. Si tienes tus hijos, búscalo y tú eres mío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Santo. Y a su nombre, 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 y a su nombre. Esto significa que usted y yo, amado hermano, tenemos las herramientas necesarias para ver sobre nuestra familia la bendición que Dios le entregó a Abraham. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Levanta tus manos al cielo allí donde está y ríndele a Él honores en esta mañana. Ríndele honores, no te distraigas. Ríndele honores. Siento su presencia en este lugar y destruyo el espíritu de duda, de incredulidad, y pido que empieces a creer. Alguien aquí que empiece a creer